Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? ¿Y usted? Bien, gracias. Bueno, no sé si les había comentado la semana pasada, pero yo al principio de la semana pasada no estaba pensando dar la clase de hoy, que es por el hecho de que es feriado, pero pues conversando con el coordinador, que él también está los lunes, decidimos dar las clases por una simple razón. Este semestre, si ya se dieron cuenta, todos los feriados caen lunes. Entonces, si cada vez que hay un feriado, bueno, son tres los que tenemos, ¿verdad? Nos quedan dos todavía. Entonces, si cogemos ese lunes para, como manda la ley, ¿verdad? Feriado, pues, es decir, los que salen perdiendo son ustedes en última instancia, ¿verdad? Porque de feriado es feriado. Yo no daría la clase y les subiría la clase asincrónica del jueves y ya, ¿verdad? Entonces, pues es mejor darle. Y así es decir, el que no quiere conectarse, pues después ve la clase y ya, ¿verdad? En eso no hay problema. Bueno, entonces, vamos a la clase de fluidos, que por ahí algunos me han preguntado, la clase sincrónica ya está lista. Así que en el transcurso de hoy lunes debería estar subida ya en la noche o mañana en la mañana ya debería aparecer en la plataforma. Eh, que es una clase en donde hacemos problemas sobre dinámica de fluidos. Aún así, yo voy a comenzar hoy la clase haciendo un par de problemas similares a los que hice en esa clase. Entonces, vamos a comenzar a hacer un problema sobre dinámica de fluidos y luego entramos al material de oscilaciones, que es lo que corresponde para esta semana. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. Ok. Profe, Diga. este, bueno, yo ahí me metí a mediación porque yo me matriculé por inclusión y vi que había un video de YouTube de 1 hora y resto. Ese video es de la carta de presentación y de qué más. Sí, si yo comienzo con la carta, ese es el de la carta de presentación. Ah, ok. Después de eso paso a ver la teoría de fluidos, de Ah, dinámica de ok, fluidos. ok. Profe, y otra pregunta, ¿de casualidad hay algún chat o algún grupo? No, todo se está haciendo por mediación y por acá. Todo lo estamos haciendo por mediación. Sí, Ok. por lo menos yo lo estoy haciendo a través de el correo institucional, que es, digamos, la vía oficial. Ok, y por ahí envía los links de Zoom también, Y por entonces. ahí envío los links de Zoom. Ok, ok, listo, gracias, Sí. profe. Bueno, ok, con gusto. Bueno, entonces les decía que vamos a comenzar haciendo unos problemas, dos problemas de dinámica de fluidos, para, digamos que, y luego ustedes ven el video que yo preparé, que ahí hago problemas de dinámica de fluidos. Bueno, el problema que vamos a hacer ahora, voy a leerlo, dice en un punto de una tubería, la rapidez del agua es de 3 metros por segundo. Y la presión manométrica es de 5 por 10 a la 4 pascales. ¿Verdad? Dice, vean que es la presión manométrica, ¿verdad? Cuidado, no la confundan con la presión absoluta, ¿verdad? Entonces, lo que le pregunta o lo que le pide, le dice que calcule la presión manométrica en otro punto de la tubería 11 metros más abajo, que está 11 metros más abajo. Entonces ahí le dan una altura, 11 metros. No le quiero poner todavía variables a esto para luego quizás hacer como un dibujo e imaginarnos la situación. Entonces dice que calcule la presión manométrica en otro punto de la tubería, 11 metros más abajo. Dice, si el diámetro del tubo ahí es el doble que en el primero. Entonces, vean que aquí, en el primer caso, el diámetro, en el caso 1, el diámetro es D. Y en el caso 2, dice que es el doble. Entonces, pues en estos problemas, jóvenes, es muy importante que ustedes, en la medida de lo posible, se hagan un dibujillo, porque los dibujos ayudan a organizar las ideas, ¿verdad? Y nos ayuda, digamos, a manipular las ecuaciones de forma más correcta. Entonces, aquí lo que le está diciendo es una tubería que arriba tiene un diámetro D y luego le ponen como un codo, ¿verdad? O una desviación que baja 11 metros y abajo el diámetro es 2D, es el doble. Entonces, ya por aquí nos podemos imaginar
haciendo algo sencillo, ¿cómo sería esa tubería? Debería ser algo así, ¿verdad? Y aquí tiene un ensanchamiento, de tal manera que ahora esa tubería, aquí el diámetro es 2D. Y aquí es D. Y entonces, yo aquí, recuerden que la ecuación de Bernoulli es una ecuación que fue deducida a partir de la ley de conservación de la energía, ¿verdad? Entonces, es necesario, cuando usted usa la ecuación de Bernoulli, poner un sistema de referencia, porque donde usted coloca ese sistema de referencia, la energía potencial vale 0, y por lo tanto la Y vale 0. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo voy a poner arriba, digamos en el punto 1. Y ese nivel de referencia va con el eje axial que cruza la tubería. Entonces, yo voy a decir que mi nivel de referencia lo tomo de aquí arriba. Y a eso le llamo NDR. Y ahí yo digo que la Y es 0. Entonces vean que como yo estoy poniendo mi nivel de referencia arriba, esta distancia yo la debería considerar, ¿cómo la debería considerar? Negativa, ¿verdad? Entonces aquí están los 11 metros que desciende, el fluido, ¿verdad? Entonces, pues aquí, ¿qué necesito? Bueno, necesito utilizar la ecuación de continuidad. Entonces la ecuación de continuidad dice que V1 por A1 es igual a V2 por A2. Y como me están dando los diámetros, yo uso el área de un círculo, ¿verdad? Recuerden que el área de un círculo, en términos del diámetro, el área era, ¿cuánto? Pi cuartos por el diámetro al cuadrado. En la medida de lo posible, no divida. Es decir, el área también es pi r cuadrado, ¿verdad? En términos del radio. Pero en los problemas en física es mejor que usted trabaje con los... es decir, con las cantidades originales, ¿verdad? Para que no, es decir, para que no vaya a haber después problemas con las cifras significativas o arrastre una cantidad que difiere del valor real, ¿verdad? Entonces, yo aquí trabajo con el área en términos del diámetro. Entonces, si yo lo sustituyo esto aquí, en esta expresión de aquí, pues vean que me queda algo así, V1, pi, el diámetro en 1, esta es la sección 1, ahora sí la podemos identificar, y esta es la sección 2. Entonces el diámetro aquí es pi por d cuadrado sobre 4. Y aquí es V2, y el área en la sección 2 abajo es pi, cuidado, aquí es 2d al cuadrado sobre 4. Y vean que aquí yo puedo cancelar los pi, los 4, y aquí me queda una expresión de V2 en términos de V1. V2 es igual a V1 sobre 4. ¿Ok? Y ya con eso, pues ya pensaría en utilizar la ecuación de Bernoulli. Recordemos que me estaban pidiendo, ¿verdad? Porque tal vez ya se nos olvidó. Lo que decía era, lo que nos pedía era que calculara la presión manométrica en otro punto de la tubería que estaba 11 metros más abajo. O sea, le está diciendo que calcule la presión manométrica aquí adentro. Y esta es la presión manométrica en 2. ¿Verdad? En 2 porque este es el punto que yo llamé 2. ¿Está bien? Ok, entonces eso es lo que me están pidiendo. Esa es la incógnita. Eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, ya yo encontré una relación de las velocidades usando la ecuación de continuidad. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a la ecuación de Bernoulli para intentar despejar esa presión que me están pidiendo. Pero recuerden que esa presión es presión, la que yo voy a calcular con Bernoulli es absoluta y la que me están pidiendo es la manométrica. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de dar la respuesta, ¿verdad? Entonces, pongo la ecuación de Bernoulli, que sería P1 más un medio de ρ P1 cuadrado más ρ G Y1 es igual a P sub 2 más un medio de ρ B2 cuadrado
más rho por G por Y2. Y vean que esta Y1 es 0. Este término es 0, porque yo escogí poner el nivel de referencia arriba. Si ustedes quieren poner el nivel de referencia abajo, también se puede. Nada más que hay que tener cuidado a la hora de los signos, ¿verdad? En la ecuación de Bernoulli, porque es posible que hay gente que, por ejemplo, le queda dentro de la raíz, cuando sacan la raíz cuadrada, que despejan la velocidad, le queda algo negativo, ¿verdad? Y no puede ser porque no podemos sacar la raíz cuadrada de un número real negativo. ¿De acuerdo? Entonces hay gente que le quedó el negativo y mágicamente lo quitan, no desaparecen, ¿verdad? Para quitarse de encima el problema. Eso es que está usted escogiendo el sistema de referencia mal. Y entonces manipuló mal a la hora de pasar los términos de un lado al otro del igual lado. Si tienen alguna duda, me preguntan, ¿verdad? Nuevamente, si me escriben en el chat, no tengo acceso a verlo aquí, pero si ustedes me dicen, profe, no entiendo tal cosa, pues quizás soy más efectivo tratando de aclararle la duda. Ok, entonces, pues esto es 0, y esta V1 es la velocidad con la que entra el fluido por 1, que son los 3 metros por segundo. Y esta presión es una presión manométrica, porque el problema lo dice, en un punto de una tubería, la rapidez del agua es de 3 metros por segundo, es cuando entra por aquí, ¿verdad? Esta es la V1. Ahora sí le podemos poner un número, le podemos asignar una letra, ¿verdad? Dice, y la presión manométrica es de 5 por 10 a la 4 pascales. Quiere decir que en el punto 1 me están dando la presión manométrica 1. Entonces, esta presión 1, ¿qué sería? Esa presión 1 es la presión manométrica que me dieron, 5 por 10 a la 4, más, y tengo que sumarle la atmosférica, porque recuerden que la presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces aquí yo le voy a sumar el 1.013 por 10 a la 5. Profe, Dígame. pero si hace eso, no lo estaría, si no sería mejor, digamos que si usted lo hace con la presión absoluta, Ajá. no lo usaría en ambos lados, entonces cada presión atmosférica se cancelaría. Sí, digamos, si usted tiene el cuidado de cancelarlas, también lo puede hacer así. Lo que pasa es que, digamos, para yo estar seguro, esto ya es una cuestión de gusto, si usted lo quiere hacer, así como usted dice, también se puede, nada más que hay que tener cuidado de no obviar o dejar, ¿verdad? Sí, no despreciar la presión atmosférica. Entonces, yo aquí lo hago así para asegurarme de que cuando yo despeje la P2, sea la presión absoluta. Y a esa le voy a restar la atmosférica. Eso es todo. Pero digamos, usted podría manipularlo sin tomar en cuenta esto, ¿verdad? Pero está la posibilidad de que se equivoque, ¿verdad? Ah, ok, profe, gracias. Entonces yo lo pongo aquí para yo estar seguro que sí, que esta es la presión absoluta, ¿verdad? Más un medio de la densidad, que esa densidad es 1000, ¿verdad? Porque es agua. Voy a poner 10 a la 3 por la velocidad 1, que es 3 al cuadrado, es igual a P2, que es la incógnita, más un medio de la densidad, que es 10 a la 3, por la velocidad 2. ¿Y qué es la velocidad 2? De ahí es la velocidad 1 entre 4. Entonces aquí yo tendría que poner 3 entre 4 y tener cuidado de elevarlo al cuadrado, más la densidad del agua por 9.8 por el Y2. Y ahora sí, aquí viene la cosa, ¿verdad? Como yo escogí que el Y2 fuera, que el Y2 sea negativo, porque puse mi nivel de referencia para abajo, aquí yo voy a poner menos 11. Igual, es una cuestión de cómo usted escoja el nivel de referencia, ¿verdad? Y entonces, cuando yo hago esta operación, vean que aquí tengo una suma de términos, ¿verdad? Y quiero despejar la P2, esa P2 a mí me da
A mí me dio, ya les digo, me da 263.318.75. ¿Qué unidades tiene eso? Pues deberían ser pascales. ¿Cómo yo estoy seguro que son pascales? Bueno, porque todos los demás términos, o cada término en esa ecuación, yo estoy seguro que lo estoy poniendo en unidades del sistema internacional. ¿De acuerdo? Y entonces ahora, ¿qué hago aquí? Bueno, esta ya es la absoluta. Esta es la presión absoluta. Entonces, como me están pidiendo la presión manométrica 2, pues ya yo sé que la presión manométrica 2 va a ser la absoluta, 263, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí en notación científica, 263 por 10 a la 5, 1, 2, 3, 4, 5 pascales, y le resto 1013 por 10 a la 5 pascales. Y ahí me da la respuesta. La respuesta al restar esto debería ser 1.62 por 10 a la 5 pascales. Y esa es la respuesta. Profe, ¿Sí? y todos los problemas, digamos, no, no sabría si como en el examen todos los problemas estarían así de claramente em, redactados. Hey, se supone que sí, ¿verdad? Y si algún problema, lo que pasa es que lo que no le puedo asegurar es que todos los problemas tengan un dibujo. Por ejemplo, este no lo tiene, entonces hay que imaginárselo, ¿verdad? Pero hay algunos problemas, ya me he puesto a ver el banco de preguntas y hay algunas preguntas, ¿verdad? Que vienen con su respectiva imagen, ¿verdad? Para que sea más fácil de resolver, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que todos tengan una figura, ¿verdad? Vienen lo mejor redactados posibles, pero parte de la resolución del problema no es, digamos, quizás la dificultad a la hora de resolverlo, sino la interpretación que usted haga cuando lo lee, ¿verdad? Entonces también se evalúa eso, ¿verdad? Que usted pueda sacar la información de la pregunta y convertirla o traducirla en una figura, ¿verdad? Y de ahí poder, ¿cómo se dice? Concluir algo, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? No solo es el álgebra, sino que también es cómo usted lee el problema y cómo lo interpreta, ¿verdad? Pero se supone que todos están bien redactados, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Eso esperaríamos, ¿verdad? Es decir, Pues, se está revisando el banco de preguntas continuamente, ¿verdad? Para asegurarse de que no haya ninguna inconsistencia, ¿verdad? Eso, pero pueden aparecer, ¿verdad? Porque somos humanos, ¿verdad? Estamos expuestos a errores. Bueno, voy a borrar ese problema, si no hay ninguna pregunta, para hacer otro. No hay nadie que esté para admitirlo. Bueno, vamos a hacer uno más y pasamos a oscilaciones. De todos modos, en el video de problemas, ahí yo hago más problemas con más detalle de la parte de dinámica de fluidos. Bueno, este es otro problema. Es muy parecido. Por ejemplo, este es un problema del Sears. Es el problema 1241. No sé si han escuchado ese libro. Se ha usado aquí en la cátedra para el libro de texto antes. Vamos a leerlo. Dice que es un tanque. Quizás voy a hacer el dibujito primero para entonces leerle el enunciado. Esta línea horizontal que está aquí es el nivel, ¿verdad? El nivel del agua de mar. Es un tanque que está cerrado, vean que tiene techo, ¿verdad? Está cerrado y este es el nivel del agua de mar. Como ustedes saben, el agua de mar es mucho más densa que el agua
que el agua dulce, ¿verdad? Debido a la concentración de sal que tiene. Y esta distancia son 11 metros. Y yo puse mi nivel de referencia aquí. Entonces, por aquí hay un orificio por donde sale un chorrillo del agua. Y la velocidad, ya ustedes saben que es tangencial, ¿verdad? En la salida. Es una caída libre, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa ley? Está en el libro, en un ejercicio, ¿verdad? Se llama ley de Torricelli. Ok. Bueno, entonces voy a leer el enunciado. Ya con el dibujo, dice, un tanque sellado que contiene agua de mar hasta una altura de 11 metros, contiene también aire sobre el agua. Es decir, el aire que está aquí, ¿verdad? Dice, y ese aire está a una presión manométrica de 3 atmósferas. Entonces, esa presión ahí arriba, yo le llamé P1 menos PA, y eso es 3 atmósferas. ¿Y por qué le puse ese nombre? Bueno, porque recuerden que la presión absoluta es presión atmosférica más ρ por G por H. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que yo pase este PA para acá, esa resta va a ser una presión manométrica, ¿verdad? Igual, si no lo veo así, si no nada más veo el ρGH, también es una presión manométrica. Es como que si yo tuviera un manómetro, un relojito, ¿verdad? Pegado aquí. Y entonces ese relojito me da la presión aquí, en el interior, en donde está la capa de aire, el espacio de aire, ¿verdad? Entonces hay dos posibilidades, que sea la resta de P menos PA o que sea ρ por G por H, que es la lectura que le da el manómetro que está aquí pegado, que sería lo mismo la densidad del fluido, ¿verdad? Por G por H, y H sería la altura donde está el nivel del líquido, ¿verdad? Entonces, yo lo llamé P1 menos PA, pero si usted quiere, le llama presión manométrica 1, como en el problema anterior. Lo que sí tiene que tener claro es que esa diferencia es una presión manométrica, no es una presión absoluta. Bueno, entonces dice que, voy a volverlo a leer porque me perdí, dice un tanque sellado que contiene agua de mar hasta una altura de 11 metros, contiene aire sobre el agua a una presión manométrica de 3 atmósferas. Sale agua del tanque a través de un agujero pequeño en el fondo. ¿Qué tan rápido se está moviendo el agua? O sea, le está pidiendo la V2. Eso es lo que le está pidiendo. ¿Qué tan rápido se está moviendo el agua? Y suponemos que este agujero está muy, muy cerca de aquí del piso, digamos. Porque si no, esta altura habría que considerarla. Y vean que no le está dando una altura, ¿verdad? Es decir, le está diciendo que es un agujero que está muy cerca del fondo, ¿verdad? Entonces está muy pegado al piso. Quiere decir que esta altura se desprecia. Pero podría ser que el agujero esté más arriba, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta la diferencia. La altura donde comienza el nivel del agua menos la altura donde está el orificio. Pero aquí le dicen desprecie eso. Entonces, ojo con esas cosillas, ¿verdad? Porque podría ser una pregunta en un examen que venga así, ¿verdad? Que esta altura, donde está el chorro, donde está el chorrillo saliendo, haya que tomarla en cuenta. ¿Está bien? Bueno, entonces, me están pidiendo entonces que calcule la velocidad en la salida, que es lo que se llama la V2. Entonces, bueno, aquí yo parto del hecho de que voy a necesitar la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es P1 más 1 medio de ρ P1 cuadrado más ρg Y1 es igual a P2 más 1 medio de ρ B2 cuadrado más ρg Y2. Y voy a necesitar la ecuación de continuidad. A1 por B1 es igual a A2 por B2. Ok. Entonces ahí uno siempre pone ese sistema de ecuaciones porque digamos es el arranque, ¿verdad? Y ahí es que uno comienza a considerar a ver qué toma cero o qué puede quitar o qué necesita calcular. Bien, lo primero que vemos es que el Y2, que es el punto 2, digamos, la salida donde está el agua, donde sale el chorro,
esa Y2 es 0. Por lo tanto, este término se hace 0. ¿Verdad? Y como les digo, esta altura, Y2, la estoy despreciando. O sea, estoy diciendo que es 0. Realmente no lo es, porque el chorro o el orificio está arriba, ¿verdad? No está en el propio piso. Pero el problema le dice que está muy cerca y no le da el dato, entonces uno supone que es 0, donde puso el nivel de referencia. Ok, me están pidiendo que calcule la velocidad de salida, la V2, que aquí me faltó el subíndice. Pero no me dan información de la velocidad V1. Y de aquí no tengo cómo sacarla, porque vean que las áreas no me las dieron, ¿verdad? Es decir, me debieron haber dado el área del tanque arriba y el área 2, que sería el área del huequillo por donde sale el chorro, ¿de acuerdo? Pero no me dan esa información. Entonces, esto es un problema para simplificarlo un poco. ¿Y cómo se simplifica? Bueno, en este problema lo que yo puedo decir es que el área 1 es mucho mayor, y uso este símbolo, que el área 2. Es decir, el área del tanque es muy grande en comparación con el orificio que tiene el tanque, que posiblemente sea un huequito como el diámetro de un clavo. Entonces, es decir, el área del tanque es muy grande. Entonces, al ser el área del tanque muy grande, ¿qué va a pasar con el nivel del agua arriba? Pues que va a descender muy lento. Entonces, de aquí yo puedo decir que como esto es cierto, también es cierto, o aproximadamente cierto, que la V1, la velocidad del nivel del fluido arriba en el tanque, es aproximadamente 0. Y vea que no le puse igual a, le estoy poniendo aproximado. ¿Por qué? Porque realmente no es cierto. Es decir, el nivel del agua del tanque no está detenido, no está estático. El tanque, es decir, si le hicieron un hueco, el tanque eventualmente se va a vaciar. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que aquí estamos partiendo del hecho de que el nivel del tanque desciende muy lentamente, ¿verdad? Debido a que el orificio abajo es muy pequeño. Que en algún momento se va a vaciar, sí, no se sabe cuándo, ¿verdad? Ese es otro problema, calcular el tiempo de vaciado. Pero el nivel baja muy lentamente. Entonces, una aproximación bastante tosca, grosera, burda, es decir, que la velocidad es 0, o es aproximadamente 0. Y eso es lo que ellos quieren que ustedes hagan en este problema. Entonces, ¿para qué? Para quitarme este término de aquí encima y simplificar un poco más el problema. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Está bien? Bien, profe. Sí, ok. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahora? Que pues vea que lo que nos queda, ya esta ecuación ya la usamos, así que lo que nos queda es ver qué salvamos de aquí. Entonces, lo que podemos ver es que yo puedo escribir esto así. Yo puedo poner un medio de rho B2 cuadrado, que es donde está la incógnita, y de este lado poner P1 menos P2, ¿verdad? Más rho por G por Y1. O sea, lo que hice fue que despejé este término. Pasé el P2 para acá. ¿Y para qué hago eso? ¿Por qué no paso el P1 para acá? Porque esa es la lógica que trae el estudiante de Física General 1. ¿Ah? Voy a pasar el 1 para acá para que me quede P2 menos P1, final menos inicial. Pero recuerde que esas cosas es cuando usted tiene cantidades que son vectores. Y es importante entonces la posición del punto inicial y el punto final, porque es un vector que está entre esos dos puntos. Pero aquí la presión es un escalar, la presión no es un vector. Entonces, algunas veces en estos problemas el significado físico es P1 menos P2, que es lo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que P2 en este caso, esta P2 es precisamente la presión atmosférica, ¿verdad? Porque es lo que sabemos ya del dato que nos dan. Nos están diciendo que la presión manométrica en el interior del tanque es 3 atmósferas. Lo dice el problema, la presión manométrica, no le dice la absoluta, le dice la manométrica. Eso es para que usted sepa que es P1 menos PA de esta ecuación. Por eso es que yo desde el principio le puse P1 menos PA. ¿Por qué? Porque luego yo puedo comparar esta resta con esta resta. Y me doy cuenta que P2, efectivamente, ¿quién es? La presión atmosférica. Entonces vean que una pregunta tan sencilla como esta
puede venir en el marque con X. Le pueden dar esta misma figura, todo igual, y le dicen, ok, P2, ¿qué es? ¿Corresponde a qué presión? Y le ponen las opciones. La presión manométrica 2, la presión manométrica a la mitad de la altura del tanque. O sea, le ponen opciones ahí para que usted comience a darle vuelta, ¿verdad? Para que usted comience a escoger. Y le ponen una opción que diga la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces ya aquí nos damos cuenta que esto es la presión atmosférica. Y por lo tanto, esto es la presión manométrica. Entonces esta ecuación realmente es un medio de ρ, V2 cuadrado es igual a la presión manométrica en 1, más ρ por G por Y1. Y ahora sí, ya todo lo que tengo ahí lo conozco y despejo la V2. Entonces esa V2, sacando la raíz, me va a quedar entonces así. 2 por la presión manométrica en 1 dividido entre ρ más 2G por Y1. Y ahí meto los datos, ¿verdad? Meto los datos que me dieron. Vamos a meterlos. A ver. Voy a borrar por aquí. Sería entonces B2 es entonces la raíz cuadrada de 2 por la presión manométrica en 1. Me dijeron que son 3 atmósferas. ¿Esas 3 atmósferas son las que hay que poner? No. Recuerden que eso hay que pasarlo a pascales. Entonces hay que multiplicar esto, el 3, hay que multiplicarlo por 1.013 por 10 a la 5, para que todo le quede en pascales. Y eso lo divido entre la densidad, que la densidad es la densidad del agua de mar, 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Ese dato no se lo dan en el problema, es decir, se supone que usted tiene acceso a su libro de texto, ¿verdad? Así que muchas veces ahora en esta modalidad virtual es posible que en algún problema no le den todo, sino que usted le dejen, qué sé yo, que usted busque la densidad, ¿verdad? Pues la densidad del agua de mar anda entre 1025, 1030. Tiene que revisar su libro de texto, el Serwin, qué valor ponen ellos ahí en las tablas en la tabla de densidades. Yo aquí estoy usando 1030, más 2 por 9.8 por la Y. ¿Cuál es la Y? Los 11 metros. ¿Y esos 11 metros cómo son? ¿Positivos o negativos? Son positivos porque yo puse mi nivel de referencia abajo. Usted puede ponerlo arriba donde está el fluido, el nivel del fluido también. Pero entonces tiene que jugar con cómo acomoda esto para que aquí adentro no le quede algo negativo. Algo que no sea, digamos, coherente. Porque hay gente, vuelvo y repito, ¿verdad? Hay gente que cuando se dio cuenta que la raíz le da negativa, va y le quita el negativo de una vez, ¿verdad? Mágicamente. Y no, porque lo primero es que si fuera un problema de desarrollo, le van a circular ahí, le van a subrayar, le van a decir cómo quitó el menos, ¿verdad? Entonces tenga cuidado con los cambios de signos cuando escoge el nivel de referencia. Bueno, y aquí sería 2 por 9.8 por 11. Y yo hice eso ahí en la calculadora. Tal vez si alguien lo puede reproducir, a mí me da 28.4 metros sobre segundo. Y esa es la velocidad de salida por el orificio. Vuelvo y repito, es posible que haya que considerar esta altura, ¿verdad? Porque el orificio está un poco más arriba. Eso depende de los datos que le dé el problema. Es posible que el tanque esté abierto o que tenga más orificios. Por ejemplo, un orificio aquí y otro aquí. Entonces hay un problema por ahí muy interesante, ¿verdad? Que es un tanque que le hacen 2 orificios y le dicen que calcule la X si los 2 orificios coinciden en la caída, ¿verdad? Entonces ahí le dan ciertos datos y hay que encontrar esta X, ¿verdad? ¿Dónde cae el chorrillo de agua? Para 2 huequillos que están a diferentes alturas. Por supuesto le dan más datos, ¿verdad? Le dan estas alturas, posiblemente le dan las velocidades de salida por los orificios y hay que calcular entonces el X. Entonces vean que el problema del tanque tiene varias versiones, ¿verdad? Entonces es importante que usted no haga todas porque no le va a dar tiempo, pero sí que entienda bien, digamos, el manejo de la ecuación de Bernoulli a la hora de
de aplicar los niveles de referencia. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de esta parte. Yo tengo una, profe. Díganme. No sé, no recuerda de dónde es ese ejercicio del tanque. Este que acabo de hacer. No, el de abajo, el de los dos chorros. Uy, pues vea, creo que lo he visto en el Resnick. Ok. Me parece que lo he visto en el Resnick o en el Bauer. Es que hay un montón de libros, ¿verdad? Aquí hemos usado, pero sí anda por ahí, y cuidado y si está en el banco de preguntas, ¿verdad? En realidad no es Gracias, profe. complicado, pero es una versión, digamos, del famoso problema del tanque, ¿verdad? Bueno, Gracias. entonces, con mucho gusto. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a pasar entonces, jóvenes, a comenzar a ver el material de oscilaciones, que es el tema que corresponde para hoy. Entonces, igual, ya saben que los jueves va a haber una clase asincrónica, que yo se las envío, como les dije, si puedo antes del jueves y si no después del jueves. Esta semana en particular, o sea, la semana que pasó, tuve problemas con el internet y no la pude subir. Pensaba subirla viernes y se me complicó. Entonces, pero yo espero que ya a partir de esta semana ya es decir, me pueda organizar mejor para tratar de tenérselas antes o un poquito después del jueves. O sea, la idea es que usted la tenga, aunque sea viernes en la tarde, para que fin de semana pueda verla, ¿verdad? Y estudiar. Ok, entonces voy a borrar esto de aquí para comenzar a ver entonces el material de oscilaciones. Bueno, las oscilaciones, de ahí vamos del capítulo 15 de oscilaciones, vamos a ver el material de las secciones de la 1 a la 5. Por favor, jóvenes, si son tan amables, apaguen el micrófono, ¿verdad? Para no escuchar el ruido de fondo, ¿verdad? Si no va a participar, ¿verdad? Ok, bueno, entonces vamos a entrar a ver el movimiento oscilatorio. El movimiento oscilatorio. Tiene varios nombres, también le dicen vibratorio. O también tiene un nombre más común, que es el MAS, que se abrevia movimiento armónico simple, ¿verdad? Es un problema de la física clásica. Cuando ustedes escuchen eso, que es un problema de la física clásica, es que es un problema requete contra súper viejo, ¿verdad? Es un problema que se resolvió a finales del siglo XIX, ¿verdad? O sea, hace muchos años, ¿verdad? Está requete contraestudiado, ¿verdad? Sin embargo, sigue teniendo mucha importancia en ingeniería, ¿verdad? Muchas aplicaciones, pero sí ya es un problema que, es decir, ya no está, digamos, en la punta de la investigación de la física, ¿verdad? Es decir, hace muchos años los físicos lo dejaron por ahí botado. Eso no quiere decir que no sea importante, sino que, pues, es de los más viejos, ¿verdad? Bueno, sin embargo, como les digo, para el ingeniero tiene pertinencia, ¿verdad? Por el hecho de las aplicaciones. Ok, el movimiento armónico simple, el problema fundamental es el problema que se llama el problema del oscilador. El problema del oscilador es una caja que tiene masa M y que está pegada a un resorte que tiene una constante K. Ya ustedes conocen esa constante, ¿verdad? Que es la constante del resorte, ¿verdad? Y entonces, a diferencia de la física general 1, aquí el bloque está pegado al resorte. O sea, no se despega. De tal manera de que si yo le aplico una fuerza al bloque y lo halo hacia la derecha y lo suelto, él comienza a hacer un movimiento de vaivén. Por eso se le dice una oscilación, ¿verdad? Igual, si lo comprimo, si le aplico una fuerza y comprimo el resorte,
pues entonces cuando quite la mano, el bloque se devuelve y comienza a hacer ese movimiento de vaivén. Por eso necesitamos que el bloque esté pegado al resorte. Bueno, ese problema se llama el problema del oscilador y es el problema que más vamos a estudiar en este capítulo. Vamos a suponer que la superficie está lisa. Eso quiere decir que no hay fricción. Y por eso le dicen un movimiento armónico simple, porque simple se refiere a que no hay pérdidas de energía por fricción. Armónico se refiere a que vamos a utilizar una función trigonométrica para describirlo, como seno o coseno. Y la m, pues, es un movimiento, ¿verdad?, de vaivén. Entonces, partimos de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton lo que dice es que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y la aceleración, ya ustedes saben que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Le pongo un subíndice X porque vea que el bloque se está moviendo a lo largo del eje X. Y ya sabemos que la velocidad, a su vez, es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y entonces, pues de cálculo ya sabemos que esa sumatoria de fuerzas, esto se convierte en la derivada segunda, ya ustedes lo saben, ¿verdad?, de la posición con respecto al tiempo. Ahora bien, no queremos en este movimiento que el resorte se deforme. Si usted le aplica una fuerza muy grande y demasiado, lo que va a pasar es que deforma permanentemente el resorte. Entonces aquí no queremos eso. Y por eso vamos a usar la ley de Hooke. La ley de Hooke lo que dice es que la fuerza que ejerce un resorte es menos K por X, ¿verdad? Que es un comportamiento lineal, ¿verdad? Un mx más b donde la intersección es 0. Entonces, esa es la fuerza resultante, ¿verdad? Porque cuando usted le aplica la fuerza y quita la mano, que es el agente externo, la única fuerza que hace que el bloque se mueva es la fuerza que ejerce el resorte. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya yo quité la mano, ¿verdad? Si yo lo estiro y lo suelto, ya la mano mía no está actuando ahí. Lo que está actuando es el resorte. Entonces, yo puedo decir que la fuerza resultante es el K por X y la pongo aquí. Entonces me queda menos K por X es igual a M de 2X dt2. Y esto yo lo puedo acomodar un poquito para que me quede así. De 2X dt2 y paso el K por X de este lado y el M a dividir. Entonces, vean lo que me queda. Me va a quedar entonces K entre M, X igual a 0. Y esa es la ecuación de un oscilador armónico, que es con la que siempre vamos a trabajar aquí. Esa es la famosa ecuación del oscilador que está en el libro en la página 388. Entonces, esa es una ecuación diferencial de segundo orden lineal, con un coeficiente constante. La parte matemática no nos vamos a meter ahí. Cuando usted llegue a su curso de ecuaciones, pues ahí le dan métodos para resolver esa ecuación. Aquí eso no lo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a usar ya la solución, vamos a asumir una solución y con esa solución vamos a trabajar. Entonces, la solución de esa ecuación diferencial es esta. La solución es x de t es igual a coseno de omega t más phi. Esa es la solución. ¿De dónde salió? Hay métodos para encontrar eso. Nosotros aquí la asumimos por acto de fe, ¿verdad? Y con ellas que vamos a trabajar para resolver los problemas que están en el libro. Aquí podría ser un seno, sí, puede ser un seno. Recuerde que es un movimiento armónico, entonces puede usar funciones seno o coseno. El libro utiliza coseno,
De acuerdo, pero si usted quiere convertir esa solución a seno, recuerde que seno y coseno están desfasados pi medios, ¿verdad? Como funciones matemáticas, ¿verdad? En su comportamiento. Entonces, tendría que tomar en cuenta ese desfase, ese corrimiento entre ambas funciones. Pero si no, pues usted trabaja con coseno, ¿verdad? Bien, vamos a ver las partes de esta ecuación. Esto X es posición, ¿verdad? Describe la posición del bloque en función del tiempo. La A se llama la amplitud. La amplitud tiene unidades de metros, kilómetros, centímetros, milímetros, o sea, de longitud. Esto está en metros, digamos. La omega, cuidado, la omega no es la velocidad angular. En física general 1 a esta omega le llamaban velocidad angular. Aquí no lo es. Aquí tiene el nombre de frecuencia angular. Se calcula igual, bueno, no se calcula igual. Ya vamos a poner la fórmula. Frecuencia angular, así se llama, la omega. Y las unidades que tiene esa omega son radianes sobre segundo. O solamente segundos a la menos 1. No hace falta que ponga radianes, porque recuerden que el radian no es una unidad física, ¿verdad? El T es el tiempo. Y el phi, el phi se llama el ángulo de fase. Es decir, para estudiar el movimiento oscilatorio necesitamos también un ángulo de fase. Podría ser 0, sí, pero es un caso particular. ¿De acuerdo? Entonces, este es el ángulo de fase. ¿Qué unidades tiene ese ángulo de fase? Está en radianes. Entonces, cuando ustedes estén resolviendo problemas de movimiento oscilatorio y están usando esta ecuación, ¿verdad? No se les olvide que la calculadora tienen que ponerla en el modo de radianes, porque si no, le va a dar otra cosa. La respuesta le va a dar otra cosa, ¿verdad? Entonces no se le olvide eso, ¿verdad? Porque este argumento, lo que está entre paréntesis, se llama el argumento de la función, está en radianes en estos problemas de este capítulo. Ok. Bueno, si no hay ninguna duda, sigo. Profe, una pregunta Sí. en lo que borra. Ese ángulo de fase tiene que estar puede ser cualquier ángulo o tiene que estar en algún intervalo. No, puede ser cualquier ángulo. Puede ser pi tercios, pi medios. Ya lo determina las características del movimiento. Digamos, es decir, a usted le van a dar un problema en donde le dice que en cierto instante el bloque está en tal posición y en otro instante está en otra posición. Entonces, con eso usted puede encontrar el ángulo de fase. O sea, el ángulo de fase está determinado por las características del movimiento. No siempre es el mismo, ¿verdad? Porque el movimiento del bloque va a cambiar conforme, es decir, conforme hace ese movimiento, ¿verdad? Va a cambiar, ¿verdad? Es decir, cuando el bloque está la posición de equilibrio. Entonces, digamos, cuando el resorte está estirado, el bloque está aquí. ¿Cuánto vale la aceleración ahí? Tiene el valor máximo. O sea, ahí, cuando llega ahí, justo antes de detenerse, su aceleración es máxima. Y es positiva. ¿Cuánto vale su velocidad ahí? 0, porque es el momento en que se detiene. Entonces aquí, digamos, si usted conoce esas condiciones, podría determinar el ángulo de fase y la amplitud. Pero entonces cada problema varía porque depende de los datos que le den. Profe, y no afecta nada, es que eso es como para encontrar qué ángulo es entre, digamos, las dos soluciones que tiene, pues, el coseno y eso, cuando uno lo haga. Entre los varios ángulos que dan el mismo coseno y eso. Pues sí va a influir, digamos. Por eso le digo, si usted utiliza coseno, la solución que usa el libro, pues le va a dar un ángulo de fase. Pero si usted va a usar, es decir, si usted quiere convertir esa solución que tiene coseno a seno, tiene que tomar en cuenta el desfase de pi medios, de los 90 grados. Pero en los problemas, digamos, no le van a pedir eso.
Es decir, usted puede usar para resolver el problema seno o coseno. Yo puse esa solución que tiene coseno, ¿de acuerdo? Pero si usted dice, no, lo voy a quitar y voy a poner seno, y resuelve el problema con seno, pues lo que le va a pasar es que el ángulo de fase se va a dar cuenta que está pi medios adelante o pi medios atrás de la solución que tiene coseno. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que si un estudiante hace un problema con coseno y otro lo hace con seno, cuando revisen el ángulo de fase que obtuvieron ambos, tiene que estar desplazado pi medios, ¿verdad? Bueno, entonces vean que si el bloque, bueno, y esta es la amplitud, ¿verdad? Más A, porque vean que la amplitud es el máximo desplazamiento a partir de la posición de equilibrio. Digamos, la posición máxima a la que llega. O yo podría decir que en este punto la posición máxima es más A. Y si el bloque pasa de este lado, entonces esta distancia para acá es menos A. Entonces aquí el X máximo, la posición máxima que logra es menos A. Pero en valor absoluto tiene la misma magnitud. Es decir, cuando el bloque comienza a hacer ese movimiento oscilatorio, del lado derecho es más A y del lado izquierdo es menos A. Pero en magnitud es lo mismo, ¿verdad? En valor absoluto es lo mismo. Ahora, cuando pasa por aquí, por la posición de equilibrio, que es el X igual 0, aquí la velocidad es máxima. Tiene el valor máximo. ¿Y la aceleración cuánto vale? 0. Recuerden que si la velocidad es constante, ¿qué pasa con la aceleración? Es 0, ¿verdad? La aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces, cuando pasa por la posición de equilibrio, la aceleración tiene que ser 0. Entonces, cuando va para allá, la velocidad es máxima y es negativa. Cuando viene hacia la derecha, la velocidad es máxima y es positiva. Y de este lado, en este extremo, la aceleración también es máxima, pero es negativa, porque tiene sentido, está apuntando hacia la izquierda. Entonces, cuidado con todos esos detallillos, ¿verdad? Recuerden que la aceleración y la velocidad son vectores, ¿verdad? Entonces, hay que considerar no solo la magnitud, sino también su sentido. Bueno, entonces, resulta que esta cantidad que está aquí, ese cociente que ustedes ven ahí, le pusieron nombre. Y es precisamente la omega al cuadrado. Entonces, omega cuadrado está definido como K entre M. El marcador ya está diciendo adiós. De acuerdo, omega, la frecuencia angular, el libro lo define como K entre M. ¿Verdad? Eso tiene una razón de ser, porque es así, pero por ahora lo vamos a dar así, ¿verdad? Entonces, ya ustedes ven aquí que omega, ¿qué es? Si yo quito el cuadrado, es la raíz de ¿quién? De K entre M. Entonces, aquí adentro nunca le puede dar negativo, ¿ah? Jamás, porque la masa es una escalar y la constante del resorte es un escalar. Hay veces hay estudiantes que lo llaman a uno en medio examen y tienen un negativo aquí metido adentro. ¿Quién sabe dónde se lo sacaron, verdad? Entonces, cuidado. Tengan cuidado a la hora de manipular estas ecuaciones. Entonces, esto es una forma de calcular la omega, que dijimos que es la frecuencia angular. ¿De qué otra forma se puede calcular? Bueno, la omega también yo la podría calcular así. Omega es 2pi por F. ¿Verdad? Que esa sí la habían visto en movimiento circular. Pero antes esto era velocidad angular. Recuerden que en el curso anterior estábamos estudiando una partícula en un círculo, ¿verdad? Hay una relación entre el movimiento circular y el movimiento armónico. Pero, es decir, todavía no lo vamos a ver. Y esta F es la frecuencia. ¿Qué unidades tiene esa frecuencia? Esa frecuencia, las unidades son los hertz, que se abrevia H mayúscula, Z minúscula. Entonces, muy importante, no confundan la omega, ¿verdad? Con la F. La omega es la frecuencia angular y la F solamente se le llama frecuencia. Y no hay forma de que las confundamos porque esta F está en hertz y esta omega está en, dijimos, en radianes sobre segundo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la otra cosa es que el movimiento armónico simple es un movimiento periódico. Es decir, tiene un periodo.
es decir, ocurre con cierta regularidad. Entonces, el movimiento que efectúa cuando sale de la posición de equilibrio, alcanza la amplitud positiva, pasa al otro lado y regresa al punto donde salió, eso es un periodo. Es el tiempo que le tarda en hacer esa oscilación. Y es el mismo tiempo que le tardaría a una partícula que recorra un movimiento en una trayectoria circular. Recuerden que el movimiento circular también es periódico. Entonces, el movimiento oscilatorio también lo es, tiene un periodo. Y ese periodo lo vamos a calcular como 2pi entre omega, ¿verdad? Que es la frecuencia angular, o también lo vamos a calcular como 1 sobre f. O sea, el inverso de esta frecuencia. ¿Y qué unidades tiene el periodo? Las unidades del periodo en el sistema internacional es un tiempo, ¿verdad? Es el tiempo para hacer esa oscilación y volver a la posición de equilibrio. Ese tiempo, esas unidades son segundos. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, continuamos. Bueno, aquí está la posición, ¿verdad? Esta ecuación, que es la solución del oscilador, describe la posición de la partícula. Cuando digo la partícula, me estoy refiriendo a la caja, ¿verdad? Aquí estamos viendo la caja como una partícula, como que si fuera un punto material, como cuando ustedes estudiaron caída libre, ¿verdad? Es una caja que tiene dimensiones, pero realmente lo reducimos a una partícula para simplificar el estudio, ¿verdad? Entonces resulta que esta es la posición y pues también podemos calcular la velocidad y la aceleración de ese oscilador. Entonces lo voy a hacer por aquí. Voy a borrar de este lado. ¿Cómo calcularíamos la velocidad conociendo la posición? Bueno, la velocidad yo la puedo calcular haciendo uso de la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces lo que tendría que hacer es derivar esta ecuación, que esa derivada es muy fácil porque es derivar coseno, ¿verdad? La derivada de seno, seno coseno y coseno menos seno, ¿verdad? Entonces aquí sería menos a por la omega, porque hay que usar la regla de la cadena, a por omega por el seno de omega t más phi. Y ahí tengo la velocidad. Entonces vean que a esto, ¿qué unidades tiene ahora? Esto ahora está en metros sobre segundo. Y podría calcular también la aceleración, ¿verdad? Si ya tengo la posición en función del tiempo y tengo la velocidad, pues ahora lo que hago es que derivo la velocidad y tengo la aceleración. Entonces la aceleración sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y vuelvo a derivar esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Pues vuelvo y derivo la derivada de seno, coseno. Entonces aquí me quedaría menos a, y este omega ahora tengo que ponerlo en cuadrado, ¿verdad? Porque vean que estoy volviendo a aplicar la regla de la cadena. Entonces sería menos a omega cuadrado, coseno de omega t más phi. ¿Y qué unidades tiene esto en el sistema internacional? Metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, vamos a ver ahora los valores máximos. Ya por ahí les comenté el caso de la amplitud. Pero entonces cuando hablamos de los valores máximos de estas cantidades, nos referimos al X máximo. El X máximo es más menos la amplitud, dependiendo de qué lado esté, ¿verdad? Puede ser que esté del lado derecho, ¿verdad? De la posición de equilibrio, o puede ser que esté del lado izquierdo. ¿Cuál sería la velocidad máxima? La velocidad máxima únicamente es a por omega.
¿Qué escogí? Escogí esto de aquí. Y el signo negativo, ¿por qué no lo puso? No, porque es un valor máximo. Entonces lo que me interesa es el valor absoluto, realmente. Es decir, no tengo que ponerle de que considerar el signo. Igual la aceleración. La aceleración máxima, si le pidieran que calcule la aceleración máxima, es solamente esto de aquí. A por omega cuadrado, que es únicamente el valor positivo. Entonces, algunas veces le piden eso, que calcule el valor máximo de la velocidad o que calcule la aceleración máxima. ¿Verdad? Entonces ya usted sabe que es el valor absoluto, sin tomar en cuenta la función seno o coseno. Ahora, observen algo muy importante aquí, que ayuda mucho en los problemas. Vean que esta ecuación, la de aceleración, yo la podría escribir así. Menos omega por A omega coseno de omega t. Vean lo que dice. O sea, saqué un omega de aquí, mantengo el menos afuera y junto a omega coseno de omega t. Perdón. Dejo el omega cuadrado y dejo el A así. O sea, mantengo el omega cuadrado afuera, lo separo de esto. Y vean que esto, ¿qué es? X de t, que es esto que está aquí. Entonces la aceleración en X es menos omega cuadrado por X de t. Entonces vean qué interesante, la aceleración en un movimiento oscilatorio es directamente proporcional ¿a quién? A la posición, ¿verdad? En cinemática, cuando usted estudió la partícula libre, aquellos problemas que hizo al principio de Física General 1, ¿verdad? Que era un bloque, una partícula que se estaba moviendo, no ocurría eso, ¿verdad? Es decir, no había un caso en donde la aceleración fuera directamente proporcional a la posición, ¿verdad? No había una ecuación que le dijera eso. Aquí en el movimiento oscilatorio lo vemos aquí, ¿verdad? Enseguida nos damos cuenta que la constante de proporcionalidad, ¿quién es? La omega, la frecuencia angular. Pero vean que hay una relación lineal, perfectamente lineal, entre la A y la X, ¿verdad? Si usted está haciendo un experimento, y si usted estuviera haciendo un experimento en el laboratorio en la U, y le dicen que hagan la gráfica de A versus la posición, eso le tiene que dar una línea recta, en donde la pendiente tiene que ser ¿quién? El cuadrado de la frecuencia angular, ¿verdad? Entonces, hay muchos experimentos interesantes, ¿verdad? Donde se puede verificar esa relación lineal. Bueno, no sé, ¿tienen alguna duda de lo que he dicho aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Bien, profe. Ok, entonces, bien, vamos entonces a pasar a ver, la energía en el oscilador. ¿Qué pasa con la energía mecánica en un oscilador? Profe, yo sí tengo una pregunta, perdón. Dígame. En el tiempo cero, ¿siempre va a salir desde una posición máxima? Sí, digamos, si el movimiento inicia ahí, sí. Si el bloque está, digamos, en una amplitud máxima, puede ser que el tiempo comience a contarse el movimiento ahí. Recuerde que esto es, imagínense que usted tiene un cronómetro, ¿verdad? O un dispositivo conectado al equipo. Entonces, enseguida que usted inicia el movimiento, el cronómetro automáticamente se activa. Entonces, ese t igual 0 puede coincidir con el inicio del movimiento, pero no necesariamente. Es decir, ya después vamos a hacer por ahí un problema en donde le puede decir que en t igual 1 la velocidad es máxima, no tiene que ser 0, ¿verdad? Eso ya depende, eso se llaman las condiciones de frontera del problema, ¿verdad? Que es, digamos, lo que le van a dar a uno para resolver el problema. Le van a decir, en t igual 1 segundo, el cuerpo está en 3 metros
a partir de la posición de equilibrio. Y su velocidad son 5 metros por segundo. Entonces ya con eso le están dando un tiempo, una posición y una velocidad, ya le están, digamos que, describiendo a través de esas condiciones el tipo de movimiento que está efectuando ese cuerpo. Y con esas condiciones iniciales es que vamos a calcular la amplitud y el ángulo de fase. Profe, pero digamos, teóricamente, en el momento en que la caja empezó a girar fue en la posición máxima. Pero no si yo lo empiezo a contar después o antes. Sí, es que depende del movimiento, digamos. Usted tiene un resorte, ¿verdad? Y el bloque está inicialmente aquí en la posición de equilibrio. Ahí está en T igual 0, ¿verdad? Entonces puede ser que se le aplique una fuerza, un agente externo estira el bloque, ¿verdad? Y entonces en este trayecto le dice que en tal posición tiene un tiempo dado. Entonces ya es un tiempo que se está contando a partir de la posición de equilibrio. Pero le podría decir que cuando está por aquí, en este instante, t igual 2 segundos, su velocidad tiene un valor dado, ¿no? Pero podría ser que el t igual 0 sea, digamos, cuando el bloque llega aquí. O sea, él está haciendo el movimiento oscilatorio y llega y alcanza la amplitud máxima. Entonces aquí, a partir de aquí le dicen, bueno, está en su amplitud máxima y el tiempo es, no sé, 2 segundos, porque ya lo venían contando antes. Entonces hay que partir de ahí, ¿verdad? Eso es con los datos que le da el problema, que hay que jugar ahí, ¿verdad? Profe, pero así nada más como teóricamente, para entenderlo teóricamente. Ajá. Si para llevarlo ahí, a Aquí. la posición máxima, para llevarlo ahí, alguien tuvo que agarrarlo, o sea que tuvo que haber otra fuerza. Entonces el movimiento no es armónico simple, porque había otra fuerza además. En ese intervalo de tiempo, entonces no contaría. Sí, no contaría, porque digamos, tuvo que haber algún agente externo que lo estiró y a partir de aquí lo suelta. Sí, correcto, eso sí tiene razón. Sí, digamos, yo lo saco de la posición de equilibrio, lo llevo aquí y digamos que aquí lo suelto. Entonces aquí comienza el t igual 0. Aquí sí sería t igual 0. Y entonces a partir de ahí el bloque comienza a hacer eso. Y entonces, pues ahí ya le darán alguna condición inicial. Le dirán que cuando está en la posición menos 2 metros, su velocidad es tanto, ¿verdad? Pero sí tiene que haber algún agente externo que lo saque de ahí, que lo saque del reposo, ¿verdad? Y que lo ponga a hacer la oscilación. Ese agente externo no se toma en cuenta. Gracias, profe. Si estudiamos el movimiento del oscilatorio a partir del momento en que está ocurriendo, ¿verdad? Despreciamos aquí ese agente externo. Sin embargo, sí está presente, ¿verdad? Es otro tema del libro que no entra en el curso, o sea, no se evalúa, que son las fuerzas, el caso de cuando hay amortiguamiento y cuando hay un agente externo que perturba al resorte. Bueno, vamos a ver ahora entonces la energía. La energía en un más. Energía en un movimiento armónico simple. Entonces ya dijimos que es un más porque es un movimiento armónico simple, que no hay fricción, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es decir, tenemos el caso del resorte, ¿verdad? Pegado al bloque y el bloque en la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces esta superficie está lisa. Es decir, no hay fricción, ¿verdad? Entonces, si no hay fricción del bloque con el piso, entonces decimos que la energía mecánica es una constante. Y si es una constante, entonces decimos que el cambio de la energía mecánica tiene que ser igual a 0, y eso era lo que en Física General 1 nos contaron que era la ley de conservación de la energía. Entonces, en el movimiento armónico simple nunca va a haber fricción del bloque con el piso. Podría ser que haya otro bloque encima de este. Sí, podría ser que yo le ponga un bloque aquí encima de este y que entre ellos dos sí haya fricción.
para que el bloque de arriba no se deslice y se caiga. Pero nunca va a haber fricción entre el bloque y el piso. Entonces, ¿qué sería esta energía mecánica? Bueno, esa energía mecánica es la energía cinética, un medio de mvx cuadrado, que es la energía que es producto del movimiento del bloque, ¿verdad? Esa v puede ser 0, o puede ser máxima, o puede tener un valor entre 0 y el valor máximo, dependiendo en dónde esté, en ese tramo, ¿verdad? Más, ¿quién? Más una energía potencial elástica, que sería un medio de K x al cuadrado. Que vean que aquí no hay energía potencial gravitacional, porque el oscilador lo estamos estudiando en una superficie horizontal. Entonces no hay cambios de energía potencial gravitacional. Entonces básicamente esta suma es la que es una constante. Ahora sí, la pregunta es, ¿cuánto vale esa constante? ¿Verdad? ¿Cuánto vale esa constante? Pues lo podemos ver aquí, en este dibujo. Vean que cuando el bloque comienza a oscilar y pasa de este lado y alcanza la posición máxima, el desplazamiento máximo, que sería más a, ¿qué podríamos decir cuando está aquí? ¿Qué dijimos? Cuando llega aquí, ¿qué pasa con la velocidad? Es 0, porque momentáneamente se detiene antes de que retorne otra vez su movimiento hacia la izquierda. Entonces, en el instante en que está detenido, esto es 0. O sea, este término no está. Entonces, toda la energía potencial es un medio de kx cuadrado. Pero ¿quién es x aquí en este caso? Cuando está aquí, pues x es la posición máxima, más a. ¿De acuerdo? Entonces, esta constante necesariamente tiene que ser un medio de k por a cuadrado. Y ahí tengo la ecuación que me da la igualdad que me da la ley de conservación de la energía mecánica en un oscilador. Es decir, siempre toda la suma de estos dos términos va a ser igual, siempre va a ser un medio de k cuadrado. Claro, entonces la pregunta es aquí, ¿y quién es x? Bueno, x es cualquier otro instante en donde el bloque todavía no ha alcanzado el desplazamiento máximo. Es decir, esa x podría ser el instante cuando el bloque está por aquí o cuando anda por aquí, ¿verdad? Cualquier x que no sea más a ni tampoco menos a. Porque ya sabemos que en los extremos de la oscilación toda la energía mecánica es un medio de k a cuadrado. ¿Está bien? Entonces, esta va a ser la ley de conservación de la energía mecánica para un oscilador armónico. Y de esa ecuación va a salir una formulita que nos va a ayudar mucho. Si yo vuelvo a escribir esto, medio de m bx cuadrado más un medio de kx cuadrado, esto va a ser igual a un medio de k a cuadrado. Y entonces yo ahora con esta igualdad lo que yo quiero es despejar la velocidad, ¿verdad? Entonces voy a despejar la velocidad. Para despejar la v, ¿qué tengo que hacer? Me quito de encima los un medio. Y me quedaría m bx cuadrado y paso este término que está sumando, lo paso del otro lado a restar, entonces me queda k cuadrado menos kx al cuadrado. Y de aquí paso la m a dividir y saco el k factor y me queda a cuadrado menos x cuadrado. Y vean lo que voy a obtener ahora. Vean la ecuación que voy a obtener ahora. Quito la, aquí me brinqué en cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a sacar la raíz y me queda esto. Vx es igual a raíz cuadrada de k entre m a cuadrado menos x cuadrado. Pero ustedes me van a decir, ah, pero es que omega cuadrado era k entre m. Sí, correcto. Esto de aquí adentro es omega cuadrado. Entonces vean lo que queda. Queda omega cuadrado por a cuadrado menos x cuadrado. ¿Y qué puedo hacer con ese omega cuadrado que está dentro de la raíz? De ahí lo saco. Y entonces me va a quedar, voy a borrar por aquí,
me va a quedar esta fórmula para calcular velocidad que es muy útil. Vx va a ser igual a, y vean que saqué cuadrado, ¿verdad? O sea, quité el cuadrado para poner la raíz. Entonces, estrictamente me falta algo. ¿Qué me falta aquí? Vean que la velocidad es un vector, ¿verdad? Algunas veces el bloque se viene moviendo hacia la derecha. Entonces, está apuntando en el eje X positivo. Y otras veces está oscilando hacia la izquierda. Entonces, aquí yo tengo que ponerle más menos, para considerar el sentido de la V, ¿verdad? Entonces, finalmente saco la omega y me queda esta formulita. Más menos omega raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Y vean que ahora esa Vx ya no es función del tiempo, sino que ahora es función de ¿quién? De la posición. Entonces, tengo otra forma de calcular la velocidad del oscilador fijándome ahora o atendiendo a dónde está colocado, es decir, a la posición. Entonces vean que ya tengo dos formas de calcular la velocidad en un oscilador. Una es por cinemática, que fue la que vimos ahora. ¿Cuál era por cinemática? Derive la posición en función del tiempo y tiene la velocidad. Pero este otro caso es si conoce esa posición para un instante dado, la X. Sustituya la Y y ya tiene la misma velocidad. Porque vean que estas cantidades ya las determina el problema. O sea, la omega y la amplitud ya son características inherentes del problema. Cuando digo inherentes es que ya son dadas por las condiciones del problema. Eso usted no lo puede cambiar. En estos problemas le van a decir, el bloque tiene una amplitud de tanto, o el bloque tiene una frecuencia angular de tanto. Ya eso usted no lo puede cambiar. Ya es algo característico del problema. Lo que usted sí puede hacer es calcular la velocidad para una posición dada. Entonces, nuevamente, ahora tenemos dos formas de calcular la velocidad. Una es por cinemática, que es la que conocemos, ¿verdad? Derive la posición con respecto al tiempo, y la otra es, use esta fórmula para calcular la velocidad en función de la posición. Y el signo que usted le pone, pues ese signo dependerá del problema, de lo que le diga el problema. Puede ser que el bloque se esté moviendo hacia la izquierda, entonces esa U es negativa, o puede ser que se esté moviendo hacia la derecha, entonces es positivo. Bueno, ¿de aquí tienen alguna duda? Bien. Profe, entonces, digamos, si yo metiera un X negativo en esa fórmula, Ajá. igual me lo convierte a positivo, pero ahí yo sé, como el X es negativo, que la velocidad era negativa. Sí, correcto. Si digamos es un X que está en este lado en la posición -3, por ejemplo, que estuviera en menos 1.5 metros, al meterlo usted debería utilizar la ecuación como más menos omega, raíz de a cuadrado, menos 1.5 al cuadrado. Y igual le va a quedar positivo. Eso no, o sea, siempre le va a quedar esto igual. No importa si es negativo o es positivo, porque es un cuadrado. Ahora, ¿qué pasa con la interpretación del problema? Bueno, habría que ver los datos que le dan. Habría que ver entonces si esa velocidad concuerda. Porque digamos, este signo hay que escogerlo. O sea, no le sale del álgebra. Recuerden que nosotros calculamos las magnitudes, pero ese signo en esta fórmula, ese signo usted tiene que ponerse. Uno tiene que ponérselo dependiendo de lo que le diga el problema. Entonces, ¿cómo hace uno para saber? El problema le va a decir la reacción. Un bloque de masa 2 kilogramos que tiene una constante K del resorte, bla, 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 se mueve en la dirección del eje X negativo. Y ya le está diciendo que la V tiene que ser ¿cómo? Negativo. Y le dan la velocidad, le dicen que es 3 metros por segundo, por ejemplo. Pero le dicen por ahí, en un reglón bien escondido para que usted no lo vea, ¿verdad? Le dicen, y se mueve en la dirección del eje X negativo. O se mueve hacia la izquierda. Eso le está diciendo a gritos cerca de la oreja suya, póngale menos a la velocidad. ¿Está bien? Profesor, Dígame. de esa misma fórmula se puede sacar la aceleración máxima, no, la velocidad máxima. También solamente haciendo que la posición sea cero y sacando Sí, la amplitud correcto. de la raíz. Correcto, sí.
Sí, pero entonces ya la fórmula que ya conocemos, ¿verdad? Sí, si esto es 0, es porque el bloque está aquí, está en la posición de equilibrio, y entonces esto es 0 y me queda lo que ya sé, que la velocidad máxima es omega por A, ¿sí? Es correcto. Bueno, entonces esa fórmula se usa en las dos versiones, ¿verdad? Es decir, o usted escribe toda la ley de conservación o pone esto, ¿verdad? Pero algunas veces hay que despejar, le están dando la velocidad y le están dando la amplitud y le dan ciertos datos para que uno calcule la posición, ¿verdad? Es cuestión de que uno lo despeje. Pero el negativo aquí, el más menos, hay que arrastrarlo hasta el momento en que usted ya tenga clara la redacción de la pregunta y sepa si esa V es positiva o es negativa, ¿verdad? Es decir, esto es algo que ya usted tiene que ponérselo. Era como en caída libre, algunos problemas que le decían que una piedra pasaba por una ventana, que alguien tenía un florero en una ventana y que veía una piedra pasar o que un pájaro se desmayaba y pasaba. Lo que le está diciendo es esa velocidad, póngale menos, ¿verdad? Para cuando va a resolver con la ecuación de caída libre, porque si no le va a dar otra cosa que no está acorde con lo que dice el problema, ¿verdad? O sea, esos signos hay que ponerlos digamos, deducirlos de la parte física o la interpretación de la situación física, ¿verdad? No, lo que le quiero decir es que no se lo va a dar el álgebra directamente. Algunas veces sí se lo da, pero eso es cuando usted más bien está calculando al revés, está calculando amplitud o está calculando un cambio de un ángulo de fase, entonces es posible que obtengan una velocidad negativa o positiva. Y hay que ver entonces si esa velocidad está de acuerdo con la situación que describe el problema. Por ahí tengo unos problemas que en la clase del jueves voy a hacer algo así de este material. Bueno, voy a comenzar a ver los péndulos. No sé si me va a dar tiempo verlos totalmente, pero pues vamos a comenzar a estudiarlos. Los péndulos son la aplicación del movimiento armónico simple. Péndulo. Profe, algo más, nada Bueno, más, dígame. algo rápido. Si el movimiento del resorte es en Y, ¿no se considera la energía potencial gravitatoria? Sí, claro. Sí, si usted tiene el bloque, sí, pero entonces hay que ver qué está pasando. Digamos, si usted tiene el resorte, ¿verdad? Y está así un resorte en posición vertical, y usted va y le cuelga algún bloque, digamos, y le pone un bloque aquí, pues obviamente el resorte se va a estirar, ¿verdad? Una distancia a partir de la posición de equilibrio, y digamos que quedó en reposo, o sea, no está oscilando. Entonces, si está en reposo, ¿qué decimos? Que la fuerza que ejerce el resorte tiene que equilibrar ¿a quién? Al peso del bloque. Entonces, en este caso, una forma de calcular la K del resorte es diciendo que K por X es igual a M por G. Y entonces de aquí yo despejo la K y me queda MG entre X, ¿verdad? Y esa X sería en este caso la Y, digamos, lo que se estira el resorte cuando usted le pega esa caja o le pega esa partícula, ¿verdad? Pero esta es una situación en donde quedó estático, ¿verdad? O sea, usted le pone el bloque y él solamente se descuelga, como dicen, ¿verdad? Pero entonces ya a partir de esta posición puede ser que un agente externo, nuevamente, una mano o lo que sea, tira del bloque hacia abajo y donde lo sostiene y lo suelta, ahí comienza a contar el movimiento. Entonces le dice, se estira la caja, ¿verdad? En T igual, ¿verdad? Y entonces ahí comienza la descripción del movimiento. Entonces podría ser que esto ahora haga movimiento así, ¿verdad? Un movimiento oscilatorio. Pero en principio, por aquí uno podría calcular la K, ¿verdad? Poniéndolo estático, uno puede calcular la K. Porque, es decir, el resorte no depende de si está... La K no depende de si está en movimiento o si está en reposo, ¿verdad? Profe, pero con lo de energía mecánica, Ajá. también se le pondría energía potencial gravitatoria. También, sí, habría que ver un problema. En este momento no me recuerdo uno, pero también hay problemas, digamos, de oscilaciones
y habría que tomar en cuenta el MGY, ¿verdad? Por ejemplo, por ahí anda un problema de alguien que se lanza en un de los bungee jumping, que saltan de un puente amarrados de una soga que es deformable. Hay un problema por eso de ahí, ¿verdad? Son los que menos aparecen, pero los hay, ¿verdad? De problemas así. Habría que considerar el MGI, la energía potencial gravitacional, ¿verdad? También. Sí, profe, es que en un video que estaba mediación virtual, recuerdo que decía que no había que considerarla, entonces se me hizo muy rara. Y Ya. Bueno, eso depende, digamos, digamos, para efectos del curso, lo que nos interesa, como por eso hice énfasis en eso, nos interesa el bloque en un plano horizontal. Básicamente ese es el problema que nos interesa. Por ejemplo, aquí que deberían poder resolver ustedes el bloque que tiene un bloque encima, ¿verdad? O por ejemplo, el caso de un resorte, hay un bloque pegado al resorte y se dispara una bala de masa M. Entonces la bala entra en el bloque, queda empotrada, es una colisión perfectamente inelástica, ¿verdad? Ambas partículas se mueven juntas y le pregunta que una vez que la bala entra, ¿cuánto lo comprime? O sea, ¿cuál es la amplitud? Entonces este tipo de problemas son muy comunes en el libro y en los problemas que se han preguntado o que se han puesto, digamos, durante digamos, en los semestres, ¿verdad? Pero este caso, el caso vertical, los hay también. Andan por ahí uno que otro relacionados con el movimiento oscilatorio. Pero es posible que en ese video se refiriera a que no le vamos a dar énfasis a ese tipo de problemas, ¿verdad? De todos modos, vean los recomendados. Los recomendados son una guía. A ver si hay algo parecido a esto, ¿verdad? Gracias, profe. Bueno, voy a comenzar con los péndulos. Quizás voy a hacer un resumencito de los péndulos y entonces, pues el jueves hago un problema de eso, ¿verdad? Básicamente son 3 péndulos. Son el péndulo simple, el péndulo de torsión y el péndulo físico. Estos son los 3 péndulos. Voy a hacer un dibujito de cada uno. El péndulo simple ya ustedes lo conocen, quizás lo estudiaron por ahí en la Física General 1. Es simplemente una cuerda que está atada a un techo, ¿verdad? Y tiene una masa M y tiene una longitud L. Entonces, cuando se levanta de aquí, tiene un ángulo zeta y ese zeta es muy pequeñito. Muy pequeño. Cuando digo pequeño, me refiero a que anda entre 5 a 10 grados. Ese es el intervalo. ¿Para qué? Para que la amplitud sea pequeña. Esa es otra cosa que no he dicho, ¿verdad? O lo he dicho implícitamente. En el movimiento armónico simple, la amplitud debe ser pequeña. Bueno, sí lo dije. Les dije que si un bloque se le aplicaba una fuerza muy grande, ¿qué pasaba? Al bloque, que deforma el resorte, ¿verdad? Entonces, quiere decir que ya cuando deforma el resorte es porque comprimió demasiado el resorte, ¿verdad? O lo estiró demasiado. Se le aplicó una fuerza que le metió un estirón y dejó el resorte estirado permanentemente. Pues la amplitud es mayor. Entonces, en este caso, en todos los problemas que estamos haciendo en este capítulo, suponemos que la amplitud es pequeñita para que esa fuerza de la ley de Hooke siempre se cumpla, ¿verdad? O sea, siempre sea lineal. Entonces aquí la amplitud es el ángulo. Así como en la caja pegada al resorte es la A, aquí la amplitud es el ángulo, lo que se levante. Entonces tiene que ser pequeñito. ¿De acuerdo? Vamos ahora al péndulo de torsión. El péndulo de torsión es algo similar, ¿verdad? Es algo parecido y el péndulo de torsión consiste en una varilla y a esa varilla se le suelda un objeto rígido. Es una varilla pegada a un techo
Y esto es un objeto rígido. Imagínense, por ejemplo, un disco. Entonces aquí está soldada firmemente o de forma rígida, de manera que si usted quiere agarrar esa varilla y darle esa rueda, quiere darle vuelta, no va a poder, ¿verdad? Entonces va a generar una amplitud pequeña. ¿Por qué? Porque ese disco está pegado, perdón, está pegado a la varilla, ¿verdad? Entonces un péndulo de torsión siempre se compone de una varilla, ¿verdad? De algún material, acero, hierro, aluminio, una aleación, y un disco, que ese disco también puede ser de algún material. Entonces vean que aquí, ¿qué necesitamos determinar? Necesitamos determinar la inercia del cuerpo, el momento de inercia. Y de aquí necesitamos una constante que se llama la constante de torsión del resorte, de la varilla. Podría ser un resorte también, ¿verdad? Perfectamente. Pero aquí estoy poniendo una varilla. Entonces aquí necesito esa letra. Esa no es una K. Esa es una letra griega que se escribe así, kappa, con doble P. Entonces es una K, pero como con un rabito. Entonces vean las 3 K que tengo yo en este capítulo. En este capítulo tenemos la K del resorte. Tenemos la K de energía cinética, que es una K mayúscula, y tenemos la capa. Constante del resorte, energía cinética, constante de torsión del péndulo. ¿Está bien? Y la inercia del disco, o de lo que esté ahí, ¿verdad? Ok, y ahora tenemos otro péndulo, que es el péndulo físico. El péndulo físico básicamente es un objeto, por ejemplo, una barra. Una barra que usted levante también un ángulo pequeño. Entonces, vean la diferencia, ¿verdad? Aquí es una cuerda. Esto es una cuerda. Esto es una barra rígida. Entonces necesito el momento de inercia. Necesito la I. Y por lo tanto necesito la masa de la barra. Entonces, esos son los 3 casos, ¿verdad? El péndulo simple, una cuerda atada de una masa puntual. El péndulo de torsión, una varilla soldada a un cuerpo rígido, ¿verdad? Puede ser una esfera, un disco. Y el otro caso es el péndulo físico, que es una barra que está clavada o que está pivoteada en un extremo. Este punto aquí se llama el pivote. El pivote, digamos, es el clavo. Como cuando usted va a poner un cuadro en la sala de su casa, ¿qué hace? Se consigue el clavo, ¿verdad? De acero y un martillo. Y va por ahí, busca el sitio, ¿verdad? Y entonces luego agarra el cuadro, que tiene un mecate atrás, ¿verdad? Y lo trata de acomodar para que no quede torcido. Bueno, eso funciona como un péndulo físico, ¿verdad? O un metro que usted tenga. Esos metros de madera, que tienen un hueco arriba y se ponen el clavo. Pues eso es un péndulo físico, ¿verdad? Entonces vean la diferencia entre un péndulo físico y un péndulo simple. Bien, ¿qué queremos hacer con esto? Ya voy terminando. Pues queremos calcular los periodos de oscilación de estos péndulos, ¿verdad? El libro le deduce más o menos de dónde salen estos periodos. Yo les voy a poner la fórmula de una vez, porque a fin de cuentas, para efectos de los problemas del examen, lo que necesitamos es saber aplicar la fórmula. Entonces, para el péndulo simple, la fórmula del péndulo simple es esta. T es igual a 2pi es igual a 2pi raíz de L sobre G. En el caso del péndulo de torsión, la fórmula del péndulo de torsión es kappa entre I, si no me equivoco. Ah, no, I entre kappa. Siempre se me olvida. La raíz de I entre kappa. Vean que esa capa es la K con el rabito, ¿eh? Y para el péndulo físico, el periodo es 2pi
raíz de I entre M por G por D. Ok, entonces, vean que en el péndulo simple solo depende de la longitud de la cuerda y de la G, es decir, de dónde está el péndulo, ¿verdad? No es lo mismo que usted tenga un reloj de péndulo en la Tierra que vaya y ponga un reloj de péndulo en la superficie de la Luna, ¿verdad? En donde la aceleración es un sexto de la Tierra. En el caso del péndulo de torsión, lo que necesito es la inercia del cuerpo rígido que está pegado a la varilla, abajo, y la capa de la varilla, que es la constante de torsión de la varilla. Es un número, me lo tienen que dar, ¿verdad? Y en el caso del péndulo físico, esta inercia es la inercia con respecto al punto P, ¿verdad? Entonces recuerden que aquí hay que utilizar el teorema de ejes paralelos. ¿Se acuerdan de eso? La inercia en el punto P es la inercia del centro de masa más m por d cuadrado. Y esa d es la distancia del pivote al centro de masa. Por ejemplo, si es una barra, el centro de masa está en el centro geométrico. Entonces, esa d sería esta d que está aquí. La distancia del pivote al centro de masa. Entonces, aquí, jóvenes, volvemos sobre el capítulo de centros de masa, ¿verdad? Donde ustedes vieron centro de masa y donde vieron cómo calcular momentos de inercia. Es decir, tenemos que devolvernos a ver ese material porque lo vamos a volver, bueno, a verlo no, ya ustedes lo estudiaron, a repasarlo, ¿verdad? Si hay algunos detalles que se les han escapado, ¿verdad? Volver a retomar ese material porque lo vamos a necesitar mucho aquí, ¿verdad? Cómo calcular, cómo usar el teorema de ejes paralelos. Y la masa, aquí es la masa del cuerpo que está haciendo la oscilación. En este caso, se trata de la masa de la barra que ustedes observan ahí. Bien, este es el caso de los péndulos, ¿verdad? Aquí acaba el capítulo 15 de oscilaciones, ¿verdad? Haciendo, ya ustedes ven, haciendo un resumen un poquito más rápido, ¿verdad? Pero la idea es que ya tenemos, digamos, todo el material y ya podríamos para el jueves hacer una clase donde vamos a resolver problemas de esos temas que hemos visto. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿No hay ninguna duda? O hay muchas, pero hay que leer el libro. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces quedaríamos aquí. Y entonces, para jueves les dice, ahí me están preguntando, profe, hasta acá el primer quiz. Sí, el primer quiz son dinámica de fluidos y oscilaciones. Guíense por la carta al estudiante, jóvenes. Bajen la carta al estudiante, porque siempre, es decir, a mí no me molesta contestarles, pero es más seguro que usted tenga la carta al estudiante. La carta al estudiante es la bitácora suya del semestre. Entonces, bajen la carta al estudiante y péguenla por ahí para que usted sepa qué temas se van a evaluar en cada uno de los quizzes. El primer quiz es hasta aquí, ¿verdad? Son oscilaciones y la dinámica de fluidos. Bueno, entonces vamos a quedar aquí y entonces recuerden que hay una hora de consulta el miércoles, ¿verdad? Para aclarar esto que estamos viendo aquí o problemas de fluidos, ¿verdad? Así que quedaríamos por el momento aquí. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención y pues nos veremos en la próxima clase del miércoles. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego. Profe. Gracias. Ok.